A ver, seguro que más de una vez ha surgido la pregunta, ¿cómo narices pasamos de una idea de negocio, de algo que está en el aire, a tener código de verdad funcional dentro de Salesforce? Pues bueno, ahí es donde entra la magia de la programación orientada a objetos. Hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno en el secreto para dominar las clases en Apex, que al final es el cimiento para construir cualquier aplicación que sea escalable y, sobre todo, fácil de mantener. Venga, vamos al lío. El proceso es literalmente como pasar de un boceto en un papel a un objeto físico, real, que se puede usar. Y esta imagen, la verdad, es que lo clava. Este es exactamente el viaje que vamos a hacer juntos, desde la idea hasta el objeto, usando el código como si fueran nuestras herramientas de construcción. Y para no perdernos en este viaje, aquí tenemos nuestro mapa. Pensad en esto como las 4 pilares fundamentales para construir lo que sea en Apex. Primero, la clase, que va a ser nuestro plano maestro. Luego, las propiedades, que son las especificaciones de ese plano. Después, los métodos, que definen lo que puede hacer. Y por último, el constructor, que es como la línea de montaje que le da vida por primera vez. Empecemos por el principio, como tiene que ser. En cualquier proyecto de construcción que se precie, todo, absolutamente todo, arranca con un plano bien detallado. Pues en Apex, ese plano es la clase. Vale, y esto de aquí es súper importante. Una idea clave. La clase no es el objeto. ¿Qué es entonces? Es la plantilla, el molde para crearlo. Si nos fijamos en el código, pone Public Class Factura. Con esto lo que estamos haciendo es definir el concepto, la idea de lo que es una factura. Es como un contenedor donde vamos a meter toda su lógica, todas sus características. Y lo bueno de esta separación es que luego podemos usar este mismo plano una y otra vez para crear cientos, miles de facturas distintas. Claro, un plano vacío no sirve de mucho. Necesita tener especificaciones, detalles. En nuestro código, esas especificaciones son las propiedades. Son básicamente las características que describen nuestro objeto. Por ejemplo, nuestra factura pues, necesita un número, un importe y una fecha, ¿no? Pues cada una de esas cosas es una propiedad que guardará un dato. Y cada propiedad necesita un material concreto. A esto lo llamamos tipo de dato. La tabla que veis aquí muestra los más comunes. Por ejemplo, usamos string para texto, como un número de factura. Usamos decimal para dinero, para valores que necesitan precisión. Y boolean para algo simple, un sí o un no, un verdadero o falso, como por ejemplo si está pagada o no. Pensemos en ellos como si fueran los ladrillos, el cemento y las vigas de nuestra construcción. Muy bien, ya hemos definido qué es una factura, con todas sus características. Pero, ¿qué puede hacer? Porque de eso se trata, ¿no? Ahora es cuando le vamos a añadir la funcionalidad, que es lo que la hace útil de verdad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, con los métodos. Los métodos son las acciones, son los verbos de nuestra clase. Definen los comportamientos. Por ejemplo, una factura no es solo un montón de datos quietos. Necesitamos poder marcarla como pagada. Pues para eso creamos un método, que podríamos llamar marcar como pagada, que cuando se ejecuta cambia la propiedad está pagada a true. Le estamos dando vida, le estamos dando la capacidad de actuar. Ya tenemos el plano y las acciones que puede realizar. Pero, ¿cómo creamos la primera factura? ¿Cómo la fabricamos? Para eso está nuestra línea de montaje particular, el constructor. Es un método muy especial que se ejecuta una sola vez, justo en el momento en que se crea el objeto, y sirve para darle sus valores iniciales. Y un detalle clave, una regla de oro que hay que recordar siempre: el constructor se tiene que llamar exactamente igual que la clase. Ni una letra de más, ni una de menos. Perfecto, ya tenemos todas las piezas del puzzle. Ahora llega el momento de la verdad, el momento mágico. Vamos a ver cómo nuestro plano se convierte por fin en un objeto de verdad, funcional, que podemos empezar a usar en el código. En esta imagen se ve todo el proceso de golpe. A la izquierda nuestro plano, la clase factura, y a la derecha el objeto real que hemos creado a partir de ella. La palabra mágica aquí es new, es la que pone en marcha el constructor, nuestra línea de montaje. La línea factura mi factura igual a new factura 00 es la que de verdad crea una instancia, un ejemplar real de esa factura. Y a partir de ese momento, el objeto mi factura existe, está vivo en la memoria y ya podemos trabajar con él. Antes de seguir, una pequeña pausa para ver algunas reglas del camino. Seguir buenas prácticas de verdad nos ahorra un montón de dolores de cabeza. Por ejemplo, el tema de los nombres. Usar Pascal Case para las clases y Camel Case para variables y métodos no es un capricho. Hace que el código lo pueda leer y entender todo el equipo. Y un error súper común que hay que evitar, como se ve a la derecha, intentar usar un objeto sin haberlo creado antes con new. Eso es la receta para un desastre. Un error garantizado. Bueno, ya está bien de teoría. Creo que ha llegado el momento de poner a prueba todo esto con un pequeño desafío práctico. ¿Qué os parece? Ahora toca remangarse. El reto es construir un plano propio,
Una clase para una oportunidad de Salesforce, pero simplificada, ¿eh? No nos volvamos locos. Los requisitos son estos. Una clase que se llame Oportunidad Simplificada, que tenga sus propiedades, claro, un constructor para crearla y un método para poder cerrarla como ganada. Lo ideal sería parar un momento aquí e intentarlo. Venga, a por ello. ¿Listos? ¿Qué tal ha ido? Mirad, aquí está la solución completa. Lo mejor es tomarse un momento para comparar este código con el que se ha escrito. Y oye, no pasa nada si no es idéntico, ¿eh? Lo importante de verdad es que la estructura de los 4 pilares esté ahí. Venga, vamos a despiezar esta solución que tenemos en pantalla. Primero, la definición de la clase. Luego, las propiedades que la describen, su nombre, el importe, etc. Después, el constructor que la inicializa con un estado por defecto, en este caso, en la etapa prospecting. Y finalmente, el método cerrar ganada, que define su comportamiento. Fijaos que dentro del método usamos this.etapa. La palabra this se refiere al objeto con el que estamos trabajando en ese momento, y así nos aseguramos de que modificamos la propiedad de esta instancia en particular y no de otra. Como se puede ver, los 4 pilares encajan y trabajan juntos a la perfección. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto todo el viaje, cómo una idea abstracta, un simple requisito de negocio, se acaba transformando en un objeto de IPEX funcional, robusto y, lo que es más importante, reutilizable. El punto clave de todo esto es que este patrón, esta forma de pensar, se puede aplicar a casi cualquier cosa. Así que, para terminar, os dejo una pregunta para darle una vuelta. ¿Qué objeto de la vida cotidiana se podría modelar ahora con una clase? Pensad en un coche, un libro, una receta de cocina. Las posibilidades, como veis, son infinitas.